Listo. Ya, Nico. Eh, Buenas tardes, siendo las 12:12 del día lunes 7 de diciembre del 2020, nos encontramos en la plataforma Zoom. Ya somos estudiantes del taller de patrimonial, y donde está el profesor Roberto Rojas y yo, Nicolás Pérez, de tercer año B. Bueno, nos encontramos con el ex estudiante Juan Pablo Escobar. Bueno, Juan Pablo Escobar, ¿usted acepta que se grabe la entrevista para nuestro archivo escolar? Sí, acepto. Bueno, ahora comenzaremos con la siguiente pregunta. Bueno, gracias Juan Pablo. Vamos a empezar con el primer eje de preguntas que tiene que ver Ujú. con vida personal, trayectoria de vida. Entonces, preguntarte cuáles fueron los motivos de que estudiaras o que eligieras o tu familia o tú en conjunto que eligieron el liceo de aplicación para estudiar y cuál fue el impacto que trajo para tu vida o el haber vivido todos estos años en el liceo de aplicación en tu generación. La verdad es que yo llegué a la aplicación porque siempre tuve interés por la educación pública. También mi familia siempre me inculcó desde pequeño el rol de lo público, qué significa la educación pública, qué significa la salud pública. Entonces, mi primera opción era el liceo de aplicación porque siempre me llamó la atención esta historia del derrumbe del túnel del 2008, cuando los estudiantes estaban protestando fuera de las oficinas del director Milla, y el túnel se dio y bueno, los estudiantes fueron, eh, re- se- re- el liceo se movió a huérfano, y la verdad es que yo llegué ahí a postular a huérfano, y uno pasaba por afuera de Camin y decía, este era el liceo de aplicación donde los estudiantes eh, protestaron contra el director porque, qué sé yo, por intransigencia o porque habían problemas internos y efectivamente eso siempre me gustó, como que el poder estudiantil, el tema de que el estudiantado tenía poder de decisión en su comunidad y también tenía poder de incidencia en los problemas públicos. Eso siempre me llamó la atención del liceo de aplicación. Y también es un tema muy propio de la educación pública. Yo siento que los estudiantes de la educación pública se hacen parte y toman partido entre los problemas públicos, del acontecer nacional, de todo. Y por eso siempre me llamó la atención desde muy pequeño. Yo anteriormente a la Aplica estudié en el colegio Andacoyo. Entonces, un colegio particular subvencionado, más encima religioso, católico. Entonces, fue como una transición súper bacán, donde aprendí mucho, donde entré el 2011, donde estaba también en pleno auge el movimiento estudiantil. Entonces me tocó un séptimo básico súper movido, súper bonito y aprendí muchas cosas. Por eso llegué a la Aplica, porque quería aprender. ¿Y cómo evalúas el impacto que trajo para tu vida, ya sea personal, académica, social, el haber estudiado en el liceo de aplicación a nivel como individual tuyo? Como mencioné anteriormente, yo siento que los estudiantes que estudian en la educación pública se hacen parte de los problemas nacionales, de los problemas sociales, de las problemáticas sociales. Tomamos partido, ¿no? Y eso siento que pasó en la aplicación cuando yo entré, como dije, entré en el 2011 y entré en un momento donde había mucha agitación política al interior del liceo. Ya se estaba preparando un poco el clima, lo que iba a ser la toma eterna del 2011. Y me impactó mucho en crecer, en conocer, aprender mucho acerca de una asamblea, de la organización, de relacionarte con estudiantes que son distintos, o sea, desde el compañero que llegaba con el zapato roto hasta el compañero que papá lo iba a dejar en la tremenda camioneta, aprender como de esas dimensiones, esa riqueza, eh, te queda para toda la vida, y la misma con la que te vaya a ir topando eternamente. Y con respecto a, a esta vivencia que tú nos cuentas, ¿qué desafío tú destacarías que viviste dentro del liceo? Desafío entendiéndolo como en el más amplio sentido de la palabra, así como Ujú. qué cosas tú encuentras que te costaron o, o que,
o que te tocó vivir que tú dices, bueno, este fue un desafío personal importante? A mí un desafío personal importante fue el tema organizativo en las tomas, en las mismas asambleas, donde efectivamente uno intentaba mostrar una posición, si bien es cierto, un poco más tibia, de análisis de la circunstancia del periodo del movimiento estudiantil. Había otro sector en el que siempre estaba constantemente al choque, al choque, al choque, al choque. Y el desafío personal era precisamente cómo controlamos esto, cómo hacemos que calmar un poco esta pasión insurrecta que es parte de la propia de la adolescencia. O sea, como decía Allende y más trillado, este dicho que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y es verdad, o sea, se siente esa efervescencia, ¿no? Esas ganas de cambiar el mundo, pero un desafío personal era como, ¿cómo dotamos de contenido al movimiento estudiantil? ¿Cómo le damos contenido a nuestra movilización? ¿Cómo le damos razón? Y para así lograr unir las demandas estudiantiles con la demanda de los profesores, con las demandas multisectoriales también que existen. Eso, yo creo que fue uno de mis principales desafíos como estudiante y también como un actor político dentro del liceo. Pero también como estudiante tenía mis desafíos como eh, mejorar la calidad las condiciones en las que estudiamos como estudiantes de la educación pública. O sea, una de las grandes batallas, creo yo, que dimos desde el 2011 en adelante, y las tomas que vinieron posteriormente, fueron precisamente el tema de problemas de nuestra misma comunidad estudiantil contra la burocracia de las direcciones de educación municipal, en el tema de los presupuestos, el financiamiento, de que cuando hay falencia en un baño de nuestro liceo tenemos que esperar 2 o 3 meses recién para que lo puedan modificar, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de problemas nosotros de alguna forma los íbamos denunciando y bueno, eso. Pasando al segundo punto que tiene que ver con tu experiencia de cómo tú viste este movimiento estudiantil o este ciclo político estudiantil que te tocó vivir, Ujú. que tiene que ver con esta experiencia que tú nos contabas de llegar el 2011 y vivir todo ese proceso y también posterior. En relación a eso, ¿cuáles fueron las estrategias ocupadas por el movimiento? Estrategia en el sentido amplio, no solamente de movilización también, pero también como de organización o de formación de redes, por ejemplo, con otros colegios. ¿Cómo viste tú eso? Y si esas formas de manifestación se mantuvieron siempre iguales, fueron modificándose dentro de lo que a ti te tocó vivir como estudiante. Era súper importante la unidad con otros liceos. Era súper importante mantener los cordones, que la aplicación principalmente fuera, tomara un rol incidente dentro de los cordones estudiantiles, y también generar movilizaciones fuertes y convocantes para que la ciudadanía viera de algún modo y sintonizara con las demandas estudiantiles y viera que los estudiantes estaban pidiendo cosas justas, estábamos pidiendo cosas justas en la calle y lo que queríamos era encontrar la estrategia, las formas más cercanas o que generaran una mayor empatía con la ciudadanía, estas intervenciones que de repente se hacían en plaza de armas, donde estudiantes salían a la calle a hacer clases. Yo recuerdo mucho el año 2011, eh, estudiantes salíamos desde huérfanos, cruzábamos la pasarela de huérfanos al centro y nos poníamos en el Paseo Humada a hablar de lo que era la LOCE, a hablar con la gente. Yo siento que esas formas que yo lo denomino revolución cultural, ¿no? Son súper importantes, son formas en las cuales los estudiantes queríamos hacer que la ciudadanía en general eh, valorara el hecho de que estábamos pidiendo una mejor educación y una mejor educación significaba cambiar las estructuras de este país, que eso en el fondo es lo que estábamos también empezando a cuestionar y a fisurar, ¿no? El modelo neoliberal en los derechos sociales como la educación, la salud, y así se dio. Yo creo que fue una de las estrategias que más significativamente recuerdo, porque efectivamente la gente se paraba en Paseo Humada, se detenía,
a escucharnos. Entonces era súper importante generar como este vínculo estudiantes, ciudadanos, trabajadores. Siempre, por lo menos la facción a la que yo pertenecía cuando yo era estudiante, siempre nos preocupamos de eso, ¿no? De mantener una sintonía con el pueblo trabajador, siendo estudiantes, nosotros hijos también del pueblo trabajador. Eso. Bueno, y con respecto a esa experiencia del 2011, ¿tú visualizas, sentiste como algún momento de quiebre, de desmotivación, tanto personal o también colectiva? Porque Lo que nos pasa es damos que, cuenta como que después del 2011 como que cambian muchas cosas de lo que fue esa efervescencia estudiantil. lo que pasa es que pasaron muchas cosas, o sea, fue una toma muy larga donde hay procesos de convivencia que también empiezan claro, llegar a un punto culmine. O sea, efectivamente la toma fue muy significativa para todos porque efectivamente el liceo tenía, en ese entonces tenía distintos espacios, tenía el Centro Padre, el CEPA, que era la oficina del primer piso, me acuerdo, de huérfanos, y el segundo piso era todo un sector tan arco, ¿cachai? Que como que tenían todo eso para ellos, y claro, empezaron como los conflictos con el tema de que al final un grupo se quedó con la toma al final de año, otro grupo desistió de la toma, entonces, claro, un grupo desistió por agotamiento y otro grupo continuó por el tema de mantener ocupado el lugar, ¿no? Entonces, de ahí, claro, después de posterior a este escenario del 2011, vino un agotamiento natural después de un periodo tan largo de movilización y también de roces naturales entre los estudiantes y entre las mismas organizaciones que estaban conviviendo y así llevando la movilización del 2011. Entonces, ¿qué pasó? Las principales demandas nunca cesaron, nunca hubo un cambio importante en educación en ese entonces, menos bajo el gobierno en el que estábamos, que era el gobierno Piñera 1. Pero sí hubo mucha disgregación y se perdió el foco principal de lo que estábamos en un momento exigiendo, a pesar de que teníamos muchas ganas de continuar luchando para seguir fisurando el modelo neoliberal, porque si bien es cierto, la educación es uno de los pilares que sufrió lamentablemente cambios posterior a la desde la mercantilización de ella en adelante. Entonces, eso siento, eso creo, y la verdad es que eh, fue como súper desmotivante igual para nosotros el hecho de encontrarnos en ese entonces yo octavo básico, 2012, encontrarnos con una desarticulación total, que ahora qué hacemos, cómo seguimos, y ahí es donde empezamos también con en la lucha que nos volvió a unir de alguna forma, que era el volver a nuestro liceo, a nuestra casa, en Camin 21, Camin 29. Esa lucha fue la que nos terminó uniendo el 2012, prácticamente presionando para que nos entregaran el liceo lo más pronto posible. Juan Pablo, ¿y de qué forma se dio esa lucha por recuperar el espacio histórico del liceo? ¿Y cómo fue la estrategia o cómo viviste tú el movimiento estudiantil ya estando en las instalaciones históricas de la aplicación una vez que se recuperan? Bueno, fue súper engorroso, la verdad, el tema del edificio de Camin 21-29, porque al principio siempre pasaba que la MUNI nos decía una fecha, después nos corrían, y después así pasó, así iba pasando, y justo previo a las elecciones municipales de ese año, me acuerdo, 2012, justo se inaugura el liceo de aplicación. Se reinauguraba, lo reinauguraba Salaquiet en ese entonces. Entonces fue como todo bien raro. La verdad es que esto suele pasar que cuando se inauguran las obras públicas o cuando se reinauguran establecimientos educacionales, las autoridades de turno lo utilizan como recurso para ellos poder usarlo como plataforma mediática, ¿no? Pero bueno, en ese entonces
llegamos al liceo, al 2012, y fue súper bonito, la verdad, porque las salas eran grandes, no eran esas salas de 25, o sea, para 25 personas donde éramos 40, ¿cachai? Eran salas pequeñísimas donde no estaba contemplado el pupitre, la mesa y la silla, sino que era la mesa de universidad, esa, donde uno va, está como así, ¿no? Con el bracito al costado, claro, ese era el espacio que estaba contemplado para nosotros. Entonces cuando llegamos ya nos volvimos locos. Teníamos teníamos más espacio para desenvolvernos, más espacio para hacer murales, más espacio para los memoriales. Tuvimos también actividades súper bonitas cuando recuperamos el liceo, llegó portavoz, me acuerdo una vez, ocupábamos el gimnasio. Entonces, definitivamente fue súper importante el cambio en temas de dispersión para la comunidad estudiantil y también para aprovechar así como la unidad, la rearticulación después de estos procesos tan largos de tomas que vivimos. Juan Pablo, y con respecto a esta experiencia que tú nos cuentas, ¿tú militaste en alguna organización política en el sentido amplio, o sea, un partido, un colectivo o alguna forma de organización? ¿Y qué costos personales tuvo para ti si es que participaste de algún colectivo o organización? O como estudiante de base, ¿cuáles fueron tus costos personales de haber asumido este compromiso con el movimiento estudiantil? La verdad es que es fuerte la pregunta, Roberto, porque sí, yo milité en la Jota mucho tiempo. Yo era jotoso, yo era de las Juventudes Comunistas y me reclutaron en séptimo. Imagínate, de cabro chico, de séptimo hasta segundo medio más o menos milité en la Jota. Y claro, para nosotros era súper difícil porque había como una rencilla entre la Jota y los anarcos, ¿cachai? Que era una rencilla entre un grupo de estudiantes que éramos la Jota, que éramos como eh, también en la misma línea de la rebeldía, bueno, juventudes comunistas, pero siempre queriendo dotar al movimiento de un sentido, de un contenido. No hacer el cortacalle porque sí, donde nos cuestionaban de que nosotros veníamos con contenido partidista, y claro, efectivamente, a lo mejor iba hacia las orgánicas partidistas, pero nosotros éramos buenos, la J en ese entonces depende de la estructura hasta el día de hoy de la dirección de estudiantes secundarios, y eso después están todas las organizaciones, todas las bases en todos los liceos, éramos la base de la aplicación, éramos como 9 personas, en el Liceo 1 también, lo mismo, y así se repliega todo, pues, ¿cachai? Y el conflicto era anarcos versus juventudes comunistas, al punto de que muchas veces se llegó a los golpes, incluso, te espero fuera la salida, ¿cachai? Entonces, hubo roces incluso llegando a ese tipo de extremos, y claro, porque como decía anteriormente, o sea, la efervescencia de la juventud, ya, si no estoy de acuerdo conmigo, nos pegamos, y no poder tener esa diplomacia, ese diálogo que muchas veces echábamos de menos. Entonces, en costos personales, claro, tener que andar así como con cuidado de que tu compañero em, no sé, po, no le haya una mala mirada, ¿cachai? O si no, afuera te vaya a agarrar con él. Em, no sé, ¿qué otra cosa? Después renuncié a la J el 2015 renuncié a la J, pero renuncié a la J por motivos políticos, porque ellos habían asumido un compromiso dentro del gobierno de la nueva mayoría, dentro del gobierno de Michelle Bachelet. Y habían cosas dentro de las juventudes comunistas que a mí no me parecían, que era como prácticamente acatar cosas que venían órdenes de gobierno, y yo no estaba de acuerdo. En ese entonces se estaba discutiendo la reforma educacional, y no estaba de acuerdo cómo se estaba diseñando el proceso de desmunicipalización, ni tampoco cómo se estaba llevando a cabo esta reforma educacional sin las comunidades de por medio, entre otras cosas. Ahí yo me fui y empecé a militar en las orgánicas estudiantiles del Frente Amplio,
Y bueno, ahora soy independiente, pero siempre militante, siempre una vida militante, siempre de una vida a la izquierda y bueno, eso también me lo heredó la aplicación, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Ahora va a pasar Nico con el siguiente eje de preguntas. Bueno, yo voy a hablar sobre el colegio, las relaciones sociales, políticas o culturales. ¿Ya? ¿Qué espacios hay como para opinar y participar políticamente dentro del liceo? Estaba la asamblea, que era el punto máximo, o sea, asamblea, también estaban los CODECU, que me imagino y espero, por favor, que todavía estén, en serio, eso es súper importante, que nunca les quiten ese espacio, jamás. Em, ¿Qué otras cosas? Teníamos los consejos de curso, que en algunos casos sí eran cosas serias y en algunos cursos no eran cosas serias. Em, pero sí, yo recuerdo que siempre como que el interés constante de hacer cosas en mi generación era bastante, o sea, asamblea y todos corrían a la asamblea, ¿cachai? En el patio y todos iban al patio, ¿cachai? Y todos porque estaban todos metidos en algo. De hecho, yo sí me he dado cuenta de que todos mis compañeros de mi generación, con los que hasta el momento tengo contacto y los veo, son todos cabros que están metidos, que tienen opinión, pues, ¿cachai? Que hablan, que tiran discurso, que tienen una perspectiva, y es bacán, pues. No son masas, sino que y es porque siempre estuvieron ahí en los espacios de participación, discutiendo, ¿cachai? Y de uno le queda eso para toda la vida, pues. Entonces, eso. Bueno, eh, ¿qué temas como que se discutían en la asamblea generalmente o de qué forma se organizaba? Bueno, generalmente todo lo que era asamblea, primero partía con un análisis de lo local, ¿no? Onda, estas son las situaciones, tenemos la siguiente problemática, y después se sumaba la problemática a nivel nacional, que agudizaba lo que ya habíamos conversado previamente a nivel interno. Entonces, claro, porque partíamos conversando, no sé, tuvimos un problema con la autorización de tal cuestión y no, nosotros alborotados porque no nos dejaron hacer esto, pero después de conversar eso venía el análisis acerca de la movilización nacional que teníamos a fin de mes y ahí nos poníamos más efervescentes y prendía la cosa, ¿cachai? Y síntesis de la asamblea, hacer tal acción en Romero con Camín. Entonces, pero siempre hubo una estructura, el centro de estudiantes adelante cuando no había toma, porque cuando había toma siempre se relegaba al centro de estudiantes y quien mandaba era la asamblea en toma, no el centro de estudiantes. Entonces, claro, eso es súper importante dejar en claro. Una de las tantas resillas que también tuvimos fue cuando yo era centro estudiante el 2016. Y en esas asambleas, no, bueno, durante las primeras asambleas en toma ya todo bien y después la asamblea en toma decide desplazarnos, ¿cachai? Onda, no, aquí no, ustedes como centro de estudiantes no tienen voz ni determinación, aquí manda la asamblea en toma. Y era heavy, ¿cachai? Porque ¿qué hacíais? ¿Cómo te legitimabais? Habían parte de los estudiantes con los que te movilizaste al principio, ¿cachai? Y así hay cosas y después estos se te quiebran y te crean una asamblea aparte. Era heavy, era heavy. Pero esa era como la dinámica organizativa. Bueno, ¿cuáles fueron como las expresiones artístico-culturales que existían dentro de tu época? Y por ejemplo, los murales, los panfletos, cosas así. Claro, dentro de mi generación, nosotros, bueno, la J en su tiempo éramos la base Claudio Paredes. Me imagino que todos sabemos quién es Claudio Paredes. Claudio Paredes
era la base Claudio Paredes, y nosotros hicimos una brigada muralista, BCP, Brigada Claudio Paredes. Hicimos un mural que lo trazó el Mono González, no sé si ubican al Mono González, que es muralista, uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra. Lo trazó y el mural recorría desde el principio del túnel, o sea, no desde el principio del túnel, desde la mitad del túnel hasta la salida de Camin 29. Y aparecía el rostro de Allende, una bandera de la aplicación, y después de ese mural lo pintaron y pusieron el de las aulas jaulas. Entonces, para nosotros fue una pérdida enorme ese mural, porque quien lo había trazado era súper importante, el Mono González, ¿no? El mismo que traza el Metro Universidad de Chile, el mismo que traza Bellas Artes, el mismo que traza el Parque Bustamante, ¿cachai? Entonces, para nosotros fue una pérdida esa cuestión. Por otro lado, teníamos colectivos culturales, como la Aplica Praxis, que en su momento fue una expresión del Secundario en Rebeldía, que era como Secundario en Rebeldía era una organización grande que tenía distintas células en otros colegios, y dentro de esas células estaba la Aplica Praxis, y ellos hacían actividades de rap, ¿cachai? Hip hop, como que cultivaban esa canalizaban de esa forma también la movilización estudiantil, ¿cachai? Y ahí estaba súper activo el portavoz, el Andy, era como el big boss de los cabros. Entonces, y cuando había tocata o cuando estos locos se estaban tirando a centro estudiantes, ya llevemos portavoz, y lo hacían, ¿cachai? No sé, ¿qué otras expresiones teníamos? Yo eché mucho de menos, sí, y yo sabía que existía, pero nunca salió a flote el tema de la disidencia, ¿cachai? De las disidencias sexuales en el liceo. Onda, hasta hace muy poco vi que habían, después de que yo egresé, habían como colectivos que empezaron a formarse en torno a las disidencias y empezar así como a hacer un poco más de performance al respecto, pero eso eché de menos en mi generación, que se abordara, y en realidad un tema igual súper heavy, que está muy invisibilizado en las salas de clases de los colegios de hombres, y en realidad de los liceos que no son mixtos, ¿no? El tema de las disidencias y de las preferencias sexuales que no necesariamente van con la heteronorma. Sí, lo digo porque se da mucho también el espacio del micromachismo, ¿no? De repente en que no, yo soy el machito, ¿cachai? O yo le pego a mi compañero o vulnero a mi compañero que es de otra preferencia sexual. Eso de verdad que fue súper heavy, porque lo veíamos y se sigue viendo, y yo creo que con eso hay que terminar igual, si es que la educación no avanza a ser toda mixta, ¿no? Pero bueno, eso. ¿Qué más? ¿Qué otra expresión cultural? Me acuerdo mucho del taller de música del profesor Juni, mucho, porque yo, bueno, cuarto medio, Camin 21, sala del 2016, y el profesor Juni con Pink Floyd haciendo tocar maravillas a los cabros, y claro, todos a los que nos gusta nos volaba la cabeza, po, ¿cachai? Yo tengo muchos buenos recuerdos de eso. Yo creo que era lo que más me gustaba del liceo ya en ese entonces, en mi cuarto medio. La única motivación era el día miércoles escuchar al profesor Juni en la mañana con el Dark Side of the Moon toda la mañana. Pero eso recuerdo, con harto cariño. Claro, claro. Ahora voy a avanzar con el punto 4, que serían las Ujú. proyecciones, consejos y comentarios. Bueno, analizando como los puntos altos y bajos del movimiento, según tu visión, ¿qué consejos le darías como a las futuras generaciones para fortalecer todos estos puntos? Aprender, documentarse, darle contenido a la lucha. Siempre fue y como les decía, era como mi desafío personal, era como que en la asamblea todos supieran por qué estamos peleando contra la ley orgánica constitucional, la educación, o la ley general, que todos supieran, la verdad, que nadie saliera a la calle sin tenerlo claro, cosa de que el día de mañana esa persona que salió a la calle convoque a 4 personas más que salgan a la calle
a 5 personas más que salgan a la calle. Siempre estar aprendiendo, siempre estar interactuando con el medio, que el estudiante de la aplicación siempre tenga un arraigo territorial también con el entorno, con las causas patrimoniales en los barrios, bueno, eso, que el estudiante siempre interactúe con el medio y aprenda, y busque, y entienda, comprenda cuáles son las razones de los movimientos sociales. Muchas veces nos quedamos con el discurso, muchas veces nos quedamos con el dogma de una ideología, y la verdad es que la cosa va mucho más allá, siempre mirar más allá y entender, aprender siempre. Escuchar también, dialogar. Es un error que muchas veces no se dialoga, no se llega a acuerdo, y la verdad es que muchas veces hay muchos más puntos de unión que puntos de desunión. Sobre todo con los estamentos, con los profesores, con los auxiliares del liceo, con las otras. Yo siento que en realidad las comunidades estudiantiles, mientras más fuertes por dentro, mejor funcionan, son más eficientes, son más eficaces, y para eso los estudiantes también tienen que ser un aporte. Y eso es una autocrítica que me hago a mí y a mi generación, la verdad, que en ese entonces nos fuimos propiciadores de un clima de unión, sino que de tensar las cosas, y siento que si las cosas se hubiesen hecho de otra forma, con las perspectivas que tenemos ahora, que en lo personal estamos ya un poco más creciditos, pudieron haber sido mejor, muchas cosas. Eso. Bueno, ¿cuál es como el hilo conductor de los distintos movimientos estudiantiles y cómo todo esto lo relacionas con la vivencia del estallido social del 2019? El hilo conductor es precisamente la denuncia de que el neoliberalismo no da más. Eso, de que los estudiantes, como decía, de la educación pública se hicieron parte de los problemas y de la situación nacional, y la denunciaron. O sea, se dieron cuenta de que de un tiempo a esta parte nos mercantilizaron la vida, nos mercantilizaron la educación, la salud, la vivienda, y por ende siempre los estudiantes tomaron un rol de ir en contra de las precarizaciones de la vida. Y eso es lo que generalmente es el hilo conductor, ¿no? Es como que el estudiante contra la precarización de la vida, el estudiante que le animó al adulto en una sociedad adultocentrista a saltar el torniquete, ¿no? Entonces siento que la verdad, ese es el hilo conductor. Siento que una sociedad que denuncia el neoliberalismo a tal punto que hasta los estudiantes lo hagan, em, es porque efectivamente el problema es serio, ¿no? Y hay que cambiarlo. Entonces, ahí es donde nosotros como estudiantes éramos súper importantes, y somos y fuimos y seremos muy importantes. Bueno, ahora casi cerrando la entrevista, ¿quieres como decir un comentario final? No, la verdad es que agradezco mucho el tema de la recuperación de memoria del archivo oral. Creo que es un ejercicio necesario. Si yo accedí a y me motivé a participar, es porque creo mucho en la recopilación histórica. Creo que el Liceo de Aplicación tiene que continuar defendiéndose de toda catástrofe y atentado que hagan contra la educación pública. Y por eso hay que dejar la mayor cantidad de memoria y de archivo de un liceo que fue tan importante para la historia de la República Chilena. Yo lo veo así. Yo me considero republicano, y la verdad es que, en el buen sentido de la palabra republicano, no de los cast, no de ese tipo republicano, pero siento que es un aporte, y cada estudiante tiene una misión. Yo llamo a todos los estudiantes de la Aplica a tener que esa misión es cambiar la sociedad, cambiar las estructuras de la sociedad. Esas son con esa perspectiva hay que salir de ese liceo. Nosotros estamos para ser agentes de cambio, en los territorios, en las juntas de vecinos, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, donde sea.
agentes de cambio. Eso. Muchas gracias. Ahora, siendo las 12:47, agradecemos a Juan Pablo Generación 2016 por su entrevista. Ahora cerramos. Vale, déjame dejar de grabar.